Buenas tardes, profesor. Espero que se encuentre bien. Mi nombre es Ana Lady Solís y en este video vamos a comentar los hechos generadores de algunos de los impuestos que se deben pagar acá en Costa Rica. Lo más importante es tener claro que es un hecho generador. El hecho generador es el que impone un concepto utilizado, es un concepto utilizado en derecho tributario que marca el nacimiento de una obligación tributaria. Entonces ahí nace y ahí es donde empieza a regir el impuesto. Es uno de los elementos que se constituyen en el tributo. La primera pregunta era hecho generador de la cédula de rentas de capital inmobiliario y ganancias de capital inmobiliario. Vamos a hablar de tres. La primera sería lo que son los hechos generadores de las rentas de capital inmobiliario, mobiliario y lo que son las ganancias y pérdidas de capital. En el primer punto que tenemos los hechos generadores de las células de rentas de capital inmobiliario, por ejemplo, los hechos generadores en la renta inmobiliario de capital, ¿verdad? Que es capital inmobiliario, son como por ejemplo arrendamientos, cesiones de derecho de bienes inmuebles o también inclusive facultades de gozo de bienes y muebles. En el punto 2, que son mobiliarios, tenemos, por ejemplo, que en este caso los hechos generadores son préstamos, fondos de valores que sean generados por ingresos propios del individuo, de la persona como tal. También tenemos, por ejemplo, arrendamientos de bienes y servicios o bienes inmuebles, distribución de renta y también excedentes de cooperativa. Entonces, todos estos son caracterizados como mobiliarios. Y tenemos por último la parte que dice ganancias y pérdidas del capital. Estos son alteraciones de la composición del capital, como por ejemplo la incorporación de un bien o un activo. La segunda pregunta es hecho generador del impuesto sobre las utilidades y el hecho generador del impuesto sobre el salario. Esto sí lo tenemos que tener muy en claro porque al menos todos los individuos lo tenemos que pagar en cualquier momento que nosotros utilicemos algún bien o un servicio. Por un ejemplo, esto está categorizado como el impuesto sobre la renta. Entonces, estas dos entran en este concepto, digamos, general, que es el impuesto sobre la renta y todos lo pagamos. El impuesto sobre la renta, el hecho generador del impuesto sobre las utilidades, es la percepción o devengo de rentas en dinero o en especie, continuas o ocasionales, procedentes de actividades lucrativas de fuente costarricense, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado por la ley que recibe el individuo. Entonces, a todo dinero que nosotros recibamos, como salarios, como ya sean ocasionales o continuos de algún negocio lucrativas que tengamos, a eso se le aplica el impuesto sobre la renta. Tenemos dos ejemplos, que por el primero sería, si una persona vende su casa, ¿qué impuesto tendría que pagar? En este caso, el impuesto que esa persona debería de pagar es el impuesto sobre el traspaso. Entonces, este impuesto grava el traspaso bajo cualquier título de inmuebles que estén o no inscritos en el registro público de la propiedad, entendiéndose que un traspaso, todo negocio jurídico el cual se transfiera directa o indirectamente una propiedad o un inmueble. ¿Quiénes son responsables de pagar este impuesto? Son responsables tanto, o sea, es por partes iguales. Los transmitientes, que son el vendedor en este caso, y los adquirientes, que son
por ejemplo, el comprador. Entonces, ellos dos tienen la obligación o son los responsables de tener que pagar este impuesto. Para derecho, digamos, son responsables solidarios por el cual de la totalidad del impuesto, y esta información la validamos en el Ministerio de Hacienda, y en este momento el impuesto corresponde a 1.5% sobre el valor registrado de la propiedad. No es el valor de la venta, sino es el valor que está registrado en el registro. Entonces este es el impuesto que se debe pagar. Tal vez como por ejemplo yo acabo de hacer una compra similar y nosotros tuvimos que pagar obviamente el 1.5, pero tuvimos ahí una exoneración que era tal vez como el ejemplo, una exoneración por un tema de bono crédito. Entonces ahí sí hubo una excepción y tal vez como que hay un descuento del impuesto que se tiene que pagar por ser una ayuda solidaria del gobierno. Y la última es, si alquila una propiedad en 1.000.000 de colones, ¿qué se debe pagar? En este caso se debe pagar el impuesto sobre el valor agregado, el IVA, que este impuesto recae sobre todos los arrendamientos o alquileres de bienes muebles o inmuebles de conformidad básico con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Este impuesto, el IVA, es un 13% por cada servicio de arrendamiento que se preste. Entonces, si se alquila una propiedad, se debería pagar el 13% de ese 1.000.000 de colones. Espero que este video haya sido útil y que me haya enfocado en todas las preguntas y generado mucha información valiosa para el conocimiento de todos. Muchas gracias.